La rutina se había instalado en mi vida como un viejo sofá desgastado. Cada mañana, el sonido del despertador marcaba el inicio de un día que se sentía repetido, como una película que había visto demasiadas veces. Valencia despertaba con el bullicio de sus calles, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de monotonía. Las fallas se acercaban y la ciudad vibraba con la promesa de fiestas y fuegos artificiales. Pero para mí, todo eso era solo ruido de fondo. Preparaba el desayuno mientras mi esposo leía el periódico. La conversación escasa se limitaba a comentarios sobre el clima o las noticias. Su mirada a menudo se perdía en las páginas impresas, y yo me preguntaba si alguna vez volveríamos a tener esas charlas profundas y significativas que solíamos disfrutar. Me sentía invisible, como si fuera solo un accesorio en su vida ocupada. Un día, mientras limpiaba un rincón olvidado del armario, encontré un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, las páginas amarillentas desenterraron recuerdos que creí haber enterrado para siempre. Las palabras escritas con tinta azul hablaban de sueños y esperanzas que habían sido reemplazados por la rutina diaria. Recuerdos de una mujer llena de vida, con deseos ardientes y una risa contagiosa. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a despertar. Mientras hojeaba las páginas, un pitido interrumpió mi reflexión. Un mensaje en mi teléfono. Era de un viejo amigo, alguien a quien no había visto en años. Su nombre resonó en mi mente como un eco olvidado. ¿Te gustaría tomar algo esta semana? La invitación me llenó de incertidumbre y emoción al mismo tiempo. ¿Qué quería realmente? Recordé la última vez que hablamos. Fue antes de que las responsabilidades nos absorbieran por completo. El corazón me latía con fuerza mientras respondía afirmativamente al mensaje. La idea de salir con alguien que conocía desde hacía tiempo despertó una chispa en mí. La conexión emocional que había estado buscando parecía estar a solo una cita de distancia. La noche llegó rápidamente y decidí vestirme con cuidado, recordando cómo solía hacerlo para salir antes. Elegí un vestido sencillo pero elegante, uno que me hacía sentir viva nuevamente. Al llegar al bar del barrio, el ambiente acogedor me envolvió. Las luces tenues creaban un espacio íntimo donde los secretos podían compartirse sin miedo al juicio. Al verlo entrar, sentí una mezcla de nostalgia y sorpresa. Su sonrisa era tan familiar como reconfortante. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre nuestras vidas desde aquel entonces. Las risas fluyeron fácilmente entre nosotros, como si nunca hubiéramos estado separados. Pero mientras conversábamos sobre recuerdos compartidos y sueños olvidados, noté algo más profundo en su mirada, una insatisfacción similar a la mía. Ese momento revelador hizo que una parte de mí se sintiera viva nuevamente. Quizás no estaba sola en esta búsqueda por algo más significativo. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa, sentí una corriente eléctrica recorrerme. Era solo un toque casual, pero resonó dentro de mí como un llamado a lo desconocido. Algo estaba cambiando. La posibilidad de explorar esa conexión me llenó de temor y emoción. La noche avanzó entre risas y confidencias hasta que llegó el momento de despedirnos. Al salir del bar bajo las estrellas brillantes de Valencia, algo dentro de mí sabía que este encuentro marcaría el inicio de un camino incierto pero prometedor. Un camino donde los sueños olvidados podrían resurgir entre sombras y luces titilantes, donde todo lo conocido podría transformarse en algo nuevo e inesperado. En ese instante, comprendí que mi vida estaba a punto de dar un giro radical. No sabía hacia dónde me llevaría este nuevo despertar emocional ni las consecuencias que podría acarrear, pero ya no podía ignorar lo que había comenzado a brotar dentro de mí. La necesidad urgente de vivir plenamente otra vez. El aire fresco de la noche envolvía nuestras risas mientras caminábamos por las calles empedradas de Valencia. Las luces de las terrazas iluminaban nuestros rostros, creando un ambiente casi mágico. La conversación fluía con una naturalidad que me resultaba extraña, como si nos conociéramos de toda la vida. Sin embargo, en el fondo, una inquietud comenzaba a asomarse. ¿Qué significaba realmente esta conexión? Al llegar a un pequeño parque, decidimos sentarnos en un banco bajo un naranjo en flor. La fragancia de las flores impregnaba el aire, y por un momento, todo lo demás desapareció. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre los sueños que habíamos dejado atrás en la rutina diaria. Él compartió sus propias frustraciones,
Su voz temblaba levemente al hablar de su trabajo y su anhelo de aventuras perdidas. En sus ojos vi reflejada una insatisfacción similar a la mía. ¿No sientes que a veces te falta algo?, preguntó, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su mirada penetrante me hizo dudar por un instante. Era como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. Sí, respondí con sinceridad, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido, como si estuviera atrapada en un ciclo del que no puedo escapar. La tensión creció entre nosotros, un hilo invisible que nos unía cada vez más. En ese momento la distancia física se desvaneció. Nuestras manos se encontraron en el banco y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Nos besamos. Fue un acto impulsivo y lleno de emociones reprimidas, como si cada beso absorbiera años de añoranza y soledad. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. La realidad regresó como una ola aplastante. El peso de lo que acababa de suceder se instaló en mi pecho. ¿Qué había hecho? La culpa comenzó a asomar su cabeza, pero fue rápidamente ahogada por una sensación nueva. La emoción de lo prohibido. Esto no puede ser solo un juego, murmuré mientras miraba hacia el suelo, incapaz de sostener su mirada. No lo es, respondió él con firmeza. Ambos sabemos que hay algo más aquí. Las palabras resonaron en mí como un eco distante. Era cierto que había algo más profundo que simple atracción física. Pero también sabía que este secreto podía costarme mucho más de lo que imaginaba. Decidimos marcharnos antes de que la noche nos envolviera completamente en sus sombras y secretos compartidos. Caminamos juntos hasta el lugar donde nos habíamos encontrado esa noche mágica. Cada paso resonaba con la incertidumbre del futuro. Al llegar a casa, el silencio se hizo pesado al cruzar la puerta. Mi esposo estaba allí, sumido en sus pensamientos frente al televisor apagado. Su presencia era reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. No podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos opuestos. La vida seguía su curso habitual al día siguiente, pero yo sabía que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. Esa chispa había encendido una llama peligrosa. Cada vez era más difícil ignorar las emociones recién descubiertas. Mientras preparaba el desayuno, no podía dejar de pensar en aquel beso robado bajo el naranjo y en cómo había alterado mi percepción del amor y la felicidad. El secreto compartido pesaba sobre mis hombros como una carga invisible. El murmullo del mundo exterior se desvaneció cuando recibí un mensaje inesperado. Necesitamos hablar. La pantalla brilló intensamente frente a mí mientras mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de enfrentar lo inevitable. El mensaje vibró nuevamente en mi teléfono y un escalofrío recorrió mi espalda. Necesitamos hablar. La invitación era clara, y la ansiedad se apoderó de mí. No podía ignorar la atracción que había surgido entre nosotros, pero también la culpa me acechaba como una sombra constante. Esa mañana, mientras el sol iluminaba las calles de Valencia, decidí que debía enfrentar lo que había comenzado. En el camino hacia la playa de la Malvarrosa, el sonido de las olas me envolvía. La brisa marina era refrescante, pero no podía deshacerme del nudo en el estómago. Al llegar, lo vi esperándome cerca del agua, su figura delineada por el horizonte. Su mirada era intensa, y algo en su sonrisa despertó en mí una mezcla de deseo y temor. ¿Te gustaría caminar?, preguntó con un tono suave. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Mientras caminábamos por la orilla, los recuerdos del beso bajo el naranjo regresaron a mí como un eco persistente. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte con cada paso que dábamos sobre la arena. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de sueños perdidos y anhelos ocultos. Era como si compartiéramos un secreto que solo nosotros entendíamos. En ese momento, la realidad de mi vida cotidiana se desvaneció. Solo existíamos él y yo. ¿Qué pasaría si pudiéramos ser libres?, preguntó de repente, sus ojos fijos en los míos. Esa pregunta resonó en mi mente como un mantra inquietante. La idea de escapar de mis responsabilidades me seducía profundamente. A medida que nos acercábamos al mar, una ola rompió a nuestros pies, salpicándonos con agua salada. Sin pensarlo dos veces, me giré hacia él y nuestros labios se encontraron. Fue un roce fugaz pero electrizante.
El mundo a nuestro alrededor dejó de existir por un instante. La realidad regresó rápidamente como una ola implacable, llevándose consigo ese momento perfecto. Me separé abruptamente, sintiendo cómo el peso de mis decisiones caía sobre mí nuevamente. La culpa me inundaba mientras él sonreía como si hubiera ganado una batalla secreta. Lo siento, murmuré sin poder evitarlo. No sé qué estoy haciendo. Su mirada se tornó seria. Había algo más profundo en su expresión que indicaba que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Solo quiero que seas feliz, respondió con sinceridad aparente. Pero esa frase sonaba vacía en medio del torbellino emocional que experimentaba. Decidí regresar a casa antes de perderme completamente en esta nueva realidad que comenzaba a dibujarse ante mí. El viaje fue silencioso. Cada pensamiento era un recordatorio del dilema al que me enfrentaba: seguir adelante o dar marcha atrás. Al llegar al hogar familiar, encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión preocupada. Su mirada buscaba respuestas sin saber lo que realmente estaba ocurriendo dentro de mí. ¿Todo bien?, preguntó con un tono tierno pero inquisitivo. La verdad estaba al borde de mis labios. Sin embargo, me detuve antes de dejarla escapar. La decisión ya estaba tomada. Algo había cambiado para siempre en mi vida y no había vuelta atrás. El futuro se presentaba incierto y lleno de posibilidades inquietantes mientras cerraba la puerta tras de mí. La fiesta comenzó a llenarse de risas y música vibrante, un eco de la vida que siempre había deseado. Las luces parpadeaban, creando un ambiente casi mágico, pero en mi interior, la tensión se acumulaba. La invitación había llegado como un susurro en la noche, una promesa de emociones que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. Mientras entraba al bar del barrio, el aroma a tapas y vino me envolvió. La multitud se movía al ritmo de la música, pero yo solo tenía ojos para él. Su mirada me encontró entre los rostros desconocidos, y por un instante, el mundo se detuvo. Era como si el aire a mi alrededor se volviera más denso, lleno de promesas y secretos. Nos acercamos a la barra, donde las copas tintineaban y las conversaciones fluían como un río desbordado. El mejor amigo de mi esposo sonreía con esa confianza que siempre me había atraído. Hablábamos de trivialidades mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente, cada contacto enviando una corriente eléctrica por mi piel. La noche avanzaba y la música parecía hacerse más intensa. En un momento de descuido, nuestras miradas se encontraron de nuevo, y comprendí que ambos deseábamos lo mismo: escapar de las sombras que nos rodeaban. La culpa me asaltó como una ola fría, pero fue rápidamente ahogada por el deseo que crecía en mí. De repente, él propuso salir al aire libre. La brisa nocturna acarició nuestro rostro mientras nos alejábamos del bullicio del bar. Allí, bajo el cielo estrellado de Valencia, todo parecía posible. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos mientras hablábamos en susurros sobre nuestras vidas insatisfactorias. ¿Por qué no podemos ser felices?, preguntó con una sinceridad que me desarmó. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. Eran las mismas preguntas que había estado formulando en mi mente durante años. Pasamos la noche juntos en una mezcla de risas y confidencias compartidas. La distancia entre nosotros se desvaneció cuando finalmente cedí ante el impulso. Nuestros labios se encontraron en un beso robado bajo la luz tenue de la luna. Fue un momento fugaz pero intenso. Todo lo que había reprimido salió a flote como un volcán a punto de erupcionar. El amanecer llegó sin piedad, trayendo consigo la realidad que había estado ignorando. Regresé a casa con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. La culpa me seguía como una sombra persistente. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio del engaño. Al entrar, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada en su rostro. Su mirada penetrante buscaba respuestas mientras yo luchaba por mantenerme serena. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz tensa. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Era imposible explicarle lo sucedido sin romper todo lo que habíamos construido juntos. Pero algo en su mirada me hizo dudar. Había algo más profundo allí, una sospecha latente que podría desatar una tormenta. El peligro acechaba desde las esquinas de nuestra vida compartida y no podía evitar sentir que todo estaba a punto de desmoronarse. La decisión estaba tomada.
Debía enfrentar las consecuencias antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en el aire era palpable, como un hilo frágil a punto de romperse. Mi esposo comenzó a hacer preguntas sutiles, indagando sobre mis actividades recientes. Cada palabra que pronunciaba resonaba en mi mente, recordándome la línea delgada que había cruzado. La inquietud me invadía. Sabía que algo no estaba bien. Era una mañana luminosa en Valencia, pero el sol no lograba calentar mi corazón. El bullicio de la ciudad parecía distante mientras me preparaba para salir. Decidí ir al bar del barrio, un refugio donde podía escapar de las miradas inquisitivas y los silencios incómodos. Al llegar, el olor a café recién hecho y a buñuelos me envolvió, pero no podía disfrutarlo. La culpa se había convertido en una compañera constante. Me senté en una esquina, observando cómo la gente reía y compartía momentos felices. En medio de todo eso, mi mente divagaba hacia él. La conexión que habíamos forjado se sentía cada vez más intensa, pero también más peligrosa. No podía ignorar que su presencia había transformado mi vida. Cada encuentro era un recordatorio de lo que había perdido. De repente, vi a mi esposo entrar al bar. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Se acercó al grupo de amigos y comenzó a hablar con el mejor amigo, quien me lanzó una mirada furtiva. Sentí un escalofrío recorrerme. La situación se volvía más complicada con cada segundo que pasaba. La conversación entre ellos se tornó seria, y mis instintos me decían que algo estaba por suceder. Decidí salir antes de que la tensión estallara en un conflicto abierto. Caminé por las calles adoquinadas de Valencia, tratando de despejar mi mente mientras los festivales comenzaban a llenar el aire con música y risas. Sin embargo, esa noche todo cambió cuando recibí un mensaje inesperado del mejor amigo. «Necesitamos hablar», decía brevemente. El corazón me dio un vuelco. Sabía que esto podría ser tanto una oportunidad como una trampa mortal. La curiosidad me impulsó a buscarlo. Nos encontramos en un rincón apartado junto a la playa de la Malvarrosa, donde las olas susurraban secretos antiguos. Su mirada era intensa y su voz baja cuando empezó a hablarme sobre sus sentimientos reales hacia mí. «No quiero ser solo el amigo», murmuró mientras la brisa marina acariciaba nuestros rostros. Mis pensamientos estaban enredados entre lo que deseaba y lo que debía hacer. La conexión emocional era innegable, pero también lo era el riesgo que corría al seguir este camino oscuro e incierto. Cuando finalmente decidí dar un paso atrás y evaluar mis opciones, él reveló algo impactante. «Tu esposo ha estado sospechando más de lo que imaginas». Esa frase resonó en mi mente como un eco aterrador. El peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La atmósfera dentro del hogar era tensa. Mi esposo esperaba con una expresión grave en su rostro. Sabía que debía enfrentar lo inevitable. Las sombras del pasado comenzaban a cobrar vida y amenazaban con devorarme por completo. La noche caía sobre Valencia mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias de mis decisiones erradas. El futuro se presentaba incierto y lleno de posibilidades aterradoras. Todo estaba a punto de cambiar drásticamente sin aviso previo. La tensión en el aire era palpable. La conversación con el conocido había dejado más preguntas que respuestas. Mientras mi esposo me miraba con desconfianza, un nudo se formaba en mi estómago. Su mirada penetrante parecía leer cada rincón de mis pensamientos, y la culpa comenzaba a desgastarme. El bar del barrio, donde solíamos ir juntos, ahora se sentía como un laberinto de secretos. Las luces tenues iluminaban las caras conocidas, pero yo solo podía pensar en lo que había compartido con el amigo de mi esposo. La idea de que él pudiera conocer la verdad sobre mí y el otro me llenaba de ansiedad. La conversación había revelado un lado oculto del amigo, uno que no había imaginado. «¿Te sientes bien?», preguntó mi esposo cortando mis pensamientos. Su voz sonó distante, como si estuviera hablando a otra persona. Intenté sonreír, pero la mueca fue involuntaria. La presión de mantener las apariencias era abrumadora. Mientras hablábamos sobre cosas triviales, recordé cómo me había sentido en la playa de la Malvarrosa. El murmullo de las olas me había traído una paz momentánea. Pero esa calma se desvanecía rápidamente en el bullicio del bar. Las risas y conversaciones a mi alrededor se sentían lejanas y ajenas.
La noche avanzaba y las sombras parecían acercarse más a mí. Un par de amigos se acercaron para saludarnos, pero sus sonrisas no lograron disipar la inquietud que me invadía. El conocido había insinuado que el amigo tenía intenciones ocultas, algo que no lograba descifrar completamente. ¿Qué tal si salimos a caminar?, sugirió mi esposo al ver mi expresión pensativa. El aire fresco podría ayudarme a aclarar mis ideas, pensé por un momento. Acepté su propuesta con un asentimiento mientras nos dirigíamos hacia la puerta. El paseo por las calles iluminadas de Valencia fue un intento fallido de olvidar lo que estaba sucediendo en mi interior. Las luces brillantes del festival cercano contrastaban con la oscuridad que comenzaba a apoderarse de mí. El aroma a buñuelos flotaba en el aire, pero su dulzura no lograba calmar mi angustia. Una vez fuera del bar, decidí arriesgarme y abrirme un poco más a él. He estado pensando en nosotros, comencé, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. A veces siento que estamos desconectados. Él frunció el ceño y detuvo su paso. ¿De qué hablas? Siempre estamos juntos. Su respuesta fue rápida y defensiva, una reacción habitual cuando tocábamos temas delicados. El silencio se hizo incómodo entre nosotros mientras caminábamos hacia casa. Mi mente divagaba hacia el amigo. Sus palabras resonaban en mí como ecos lejanos. No tienes por qué conformarte. Esa idea comenzó a arraigarse más profundamente en mis pensamientos. Al llegar frente a nuestra puerta, una sensación extraña me envolvió al recordar lo que había hecho y lo que estaba perdiendo por ello. En ese instante, comprendí que ya no podía seguir adelante sin enfrentar la verdad. La confianza entre nosotros empezaba a desmoronarse lentamente. Cada día se sentía como una cuerda tensa lista para romperse. Sabía que debía tomar una decisión pronto, o todo podría desmoronarse bajo el peso de mis secretos. Mientras abría la puerta, una voz interna gritaba por liberación y claridad. Sin embargo, también había un miedo profundo al juicio y a las consecuencias de mis acciones pasadas. Al cruzar el umbral del hogar, comprendí que esta noche podría ser decisiva para todos nosotros. Lo inevitable estaba cada vez más cerca y ya no podía ignorarlo más. La tensión en el aire era palpable mientras me sentaba en la mesa del comedor, con la mirada fija en el plato que apenas había tocado. Las luces del bar del barrio titilaban en mi mente, recordándome las risas y los secretos compartidos. ¿Cómo había llegado a este punto? La voz de mi esposo interrumpió mis pensamientos, su tono lleno de preocupación. ¿Qué te pasa? Estás muy callada. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero no podía encontrar el valor para compartir lo que realmente me atormentaba. En lugar de eso, respondí con una sonrisa forzada, intentando ocultar la tormenta que se desataba dentro de mí. La culpa me consumía. La noche anterior había sido intensa. Su amigo había revelado sus verdaderas intenciones, jugando con mis emociones como un maestro titiritero. «Solo quiero que seas feliz», había dicho, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y manipulación. El eco de sus palabras resonaba en mi mente, y cada vez se hacía más difícil ignorar la verdad. Mientras cenábamos, la conversación giró hacia temas triviales. Sin embargo, sentía que el abismo entre nosotros crecía. Su mirada buscaba respuestas que no podía ofrecerle. Las dudas lo invadían y yo sabía que él comenzaba a sospechar algo. ¿Hay alguien más?, preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. El silencio se instaló entre nosotros como un peso insoportable. No podía mentirle, pero tampoco podía revelar la verdad sin arruinarlo todo. La lucha interna era desgastante. Cada palabra que no decía parecía un ladrillo más en la pared que construía entre nosotros. Decidí cambiar de tema, pero él insistió en profundizar. En ese momento, una chispa de ira se encendió en mí. ¿Por qué tenía que ser yo quien justificara mis sentimientos? La conversación se tornó tensa y pronto desembocó en una discusión acalorada sobre nuestras vidas y expectativas. «No entiendo por qué estás tan distante», dijo él con frustración. «Te siento lejos». Su declaración resonó como un eco de mis propias inseguridades. ¿Estaba realmente tan lejos? Podía sentir cómo las sombras de mis decisiones comenzaban a tomar forma a mi alrededor. Necesitaba tomar una decisión final sobre lo que quería para mi vida. Mientras discutíamos, recordé las caricias furtivas y las promesas vacías del amigo.
Todo lo que había sentido parecía desvanecerse ante la realidad cruda de mi matrimonio. Era un juego peligroso al que me había entregado sin pensar en las consecuencias. En medio del conflicto, decidí arriesgarme y confrontarlo sobre lo que sabía. Necesitaba liberar el peso de la culpa que me aplastaba desde dentro. Hay algo que debes saber, comencé con voz temblorosa. En ese instante, el timbre del teléfono sonó estridentemente, interrumpiendo nuestras palabras y llenando el espacio con una inquietante incertidumbre. Miré a mi esposo mientras él levantaba el auricular. Su expresión cambió al instante al escuchar la voz al otro lado. La revelación inesperada sobre su amigo podría cambiarlo todo nuevamente. El futuro era ahora incierto y lleno de posibilidades aterradoras. Todo lo construido podría derrumbarse en un instante, dejando solo escombros tras de sí. El silencio tras la llamada se volvió ensordecedor. Mi esposo colgó el teléfono, su rostro pálido y sus ojos llenos de confusión. La revelación sobre su amigo había sido devastadora. Algo en su voz me hizo temer lo peor. ¿Qué ha pasado?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Era un conocido de la infancia, dijo, intentando mantener la calma. Me contó que él no es quien dice ser. La inquietud en su voz hizo eco en mi pecho. El amigo había estado manipulando no solo mis emociones, sino también las de mi esposo. La verdad se desnudaba ante mí como un lienzo en blanco, y cada trazo era más oscuro que el anterior. La vida que había construido parecía desmoronarse como un castillo de arena ante la marea creciente. La culpa me invadía, pero también una extraña sensación de liberación al saber que no era la única atrapada en esta red de engaños. ¿Qué quieres decir con eso?, insistí, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Dijo que ha estado jugando con nuestros sentimientos desde el principio, continuó mi esposo, su voz temblando ligeramente. No puedo creer que haya sido tan ciego. Las palabras resonaron en mi mente como un eco, y cada sílaba me arrastraba hacia un abismo de dudas y arrepentimientos. Las noches robadas y los momentos compartidos parecían ahora una burla cruel. La tensión se palpaba en el aire mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La belleza del atardecer contrastaba con la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Debemos hablar con él, dijo mi esposo con determinación, aunque su mirada revelaba su vulnerabilidad. El pensamiento de enfrentar al amigo me llenó de pánico. Tenía miedo no solo por lo que podría suceder entre ellos, sino por lo que significaría para mí enfrentar mis decisiones pasadas. No creo que sea buena idea, murmuré, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. No podemos ignorar esto, replicó él con firmeza. A medida que avanzábamos hacia esa confrontación inevitable, cada paso parecía más pesado que el anterior. El bar del barrio donde solíamos reunirnos ahora se sentía como un campo de batalla. Al entrar, el ambiente acogedor se tornó opresivo. Las luces tenues no podían ocultar las sombras que acechaban entre nosotros. El amigo estaba allí, riendo despreocupadamente con otros conocidos, ajeno a la tormenta emocional que se avecinaba. Cuando nos acercamos a él, sentí cómo mi corazón latía desbocado. Las palabras estaban a punto de salir cuando una risa estrepitosa interrumpió el momento tenso. «Vaya, ¿qué les trae por aquí?», preguntó él con una sonrisa deslumbrante, incapaz de percibir la carga detrás de nuestra presencia. Aquel instante fue crucial. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de poder hablar, mi esposo tomó aire profundamente y soltó. «Necesitamos saber la verdad». La mirada del amigo cambió al instante. Comprendió lo grave del asunto. Un silencio pesado llenó el bar mientras todos los ojos se volvían hacia nosotros. La revelación estaba al borde de salir a flote cuando un sonido estruendoso rompió la atmósfera. Un vaso cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos y simbolizando cómo nuestras vidas estaban a punto de fragmentarse para siempre. El futuro se presentaba incierto y lleno de posibilidades aterradoras. Una decisión podía cambiarlo todo en un segundo, y ya no había vuelta atrás.